Perfecto. Bueno, buenos días de nuevo a todos ustedes. Bienvenidos a esta, la tercera clase del curso Legalismo. Vamos a comenzar con una oración pidiendo la bendición de Dios sobre nuestros estudios el día de hoy. Oremos. Querido Dios Todopoderoso, usa el mensaje de tu ley para ayudarnos a ver nuestros pecados de pensamiento, palabra y acción y arrepentirnos de ellos diariamente. Luego usa tu evangelio para consolarnos que somos perdonados y salvos mediante la vida perfecta y la muerte de Jesús en nuestro lugar. También bendícenos mientras compartimos la ley y el evangelio con otros. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Muy bien. Entonces, como es de costumbre, tenemos una sola meta para nuestra clase el día de hoy, la hora y pico que vamos a pasar juntos. Queremos con la ayuda de Dios lograr lo siguiente. El participante tendrá un concepto claro de cuándo utilizar la ley y cuándo utilizar el evangelio. Hay todo otro curso dedicado a esto, las enseñanzas de Jesús, ley y evangelio. Pero estos son los dos mensajes principales de la Biblia y cada uno tiene su propósito. Entonces vamos a estudiar eso en esta clase. Bien, así que comencemos con las preguntas de repaso sobre el video de instrucción que ustedes miraron. Y estas son las preguntas de tarea que puse en el grupo chat de WhatsApp. Vamos a ir contestándolas juntos. La primera fue la siguiente. El video tenía una historia triste sobre una mujer que se llama Luisa. ¿Cuál fue el propósito de esa historia al principio del video sobre la muerte de Luisa? Bueno, Sí, por favor, Miguel, y luego Pedro también. sí, yo entiendo que el propósito de esta historia al principio de Luisa fue mostrarnos lo que es una situación legalista y lo que es ¿sabe? Y lo que es una situación donde nosotros mismos no podemos hacer nada para salvarnos a nosotros mismos, sino que necesitamos de un salvador. Y en el caso pues de Luisa, como vimos en el video, que era una mujer muy buena, era una mujer que pues, se compadecía de, de todo, y muchos la veían como una mujer buena. Y a pesar de que en su aldea este, había, habían iglesias que predicaban la verdad, ella nunca fue amiga de Cristo, ¿sabes? Nunca creyó en Cristo y pues vivió una vida con su buena fe, con su buena pues, abundancia, pero también vemos todos los errores que Luisa había cometido, tanto con sus hijos, tanto con su hijo, o tanto en el trabajo, ¿verdad? Y para resumir, pues, en mis palabras así, pues vemos que cuando es mordida por la serpiente, por la anyway, pues ella cuando muere, como vienen los demonios y la acusan y cogen su alma, ¿verdad? Había robado, había castigado al nene injustamente, su bebé, ¿ves? Y era una mujer que su esposo no se lo merecía. Pero lo que podemos ver es que por nuestra propia fuerza o cualidades o condiciones, nosotros no nos ganamos al cielo de esa forma. A mi manera no. A ver, Dios proveyó un método útil y cabal, que es el cual nosotros podemos entrar al cielo. Y es a través de Jesucristo y la cruz de Jesucristo. Amén, pastor. Ok, excelente. Muy bien, gracias por la respuesta. Escuchemos de Pedro también. Pedro levantó su mano. Por favor, Pedro. Gracias, hermano. Bueno, hermano, esta historia de Luisa nos muestra que aunque nosotros seamos unas personas muy buenas aquí dentro de la tierra y que sirvamos a mucha gente, eso no nos certifica a nosotros que hemos cumplido
en su totalidad lo que Dios exige para que nosotros seamos salvados. Entonces, Luisa, ella era una mujer muy buena vista por los hombres, ¿verdad? Vista por las demás personas, pero en su corazón no conocía a Dios, no conocía a Cristo. Su fe era una fe incompleta. Entonces, ¿qué pasó? Que cuando ella cuando ella muere, ella no, Dios no la reciben son los ángeles de Satanás, porque en su corazón ella hacía cosas malas, escondidas, robaba, tal vez engañaba a su esposo, porque también eso lo insinuó el video. Entonces había muchas cosas malas dentro de ella que Dios no la justificó por eso, pues, sino que la condenó. Entonces tenemos que aprender que Dios quiere que nosotros seamos eh, honrados en todas las cosas que vamos a hacer para Dios, que todo lo que hagamos sea para agradar a Dios. Entonces, esa es la manera como tenemos que ser salvos, no engañándonos a nosotros mismos ni mostrarnos al mundo donde vivimos. Gracias, hermano. Pero aún si vivimos honrados en todo, y tratamos de ser santos, no vamos a alcanzar. No vamos a Amén, alcanzar así lo es. que Dios exige, ¿verdad? Y por eso Amén. Porque lo... es, es tan necesario confiar en Cristo como nuestro Amén, Salvador. amén. Esa es la única fe. Él, solamente Él proveyó la justicia que nos puede salvar. Sí, entonces vamos a ver un resumen de esto. Era una historia un poco fuerte sobre Luisa, pero eso es porque tenemos fuertemente arraigado en nuestro corazón una idea equivocada sobre la salvación. Y esa historia fue, su propósito era sacar esa idea equivocada de nuestros corazones. La idea equivocada es la siguiente. Muchos hoy en día tienen la idea, como Luisa, que los buenos irán al cielo por ser buenos. O sea, si solamente tratas de ser buena persona y tratas de vivir una vida limpia y sana y amable con los demás. O sea, nadie puede ser perfecto. Todos tenemos nuestros errores, pero al final de cuentas Dios nos va a aceptar por nuestros esfuerzos buenos. Am, la Biblia jamás dice eso. Esa es una mentira de Satanás. En realidad, lo que la Biblia exige, lo que Dios exige de nosotros, según la Biblia, es perfección. Es ser santos en pensamiento, palabra y obra para toda la vida, sin fallar, sin pecar ni una vez, ningún error. Y eso es imposible para nosotros como seres humanos. Hacemos pecaminosos, no podemos hacer esto, ni en nuestros mejores actos alcanzamos este estándar de perfecto que Dios pone. ¿Qué es lo que Isaías dice? Nuestras obras de justicia son como trapos de inmundicia. Hasta nuestras obras justas no están hechas perfectamente en amor para Dios y para el prójimo, así que para Dios son trapos de inmundicia. No podemos alcanzar la perfección, ni en nuestro mejor momento alcanzamos la perfección que Dios exige. Pero en su gran amor por nosotros, Dios envió a Jesús. Y Jesús alcanzó este estándar. Jesús alcanzó la perfección toda su vida, obedeciendo la ley sin pecar ni una sola vez. Ahora la Biblia dice que Dios atribuye lo que Cristo ganó a nosotros. También Cristo fue a la cruz, sufrió nuestro castigo por nuestros pecados y así nos limpió de todos nuestros pecados. Así que confiando en Cristo, Dios nos regala lo que Él exige de nosotros. Él exige perfección, no podemos alcanzarlo. Cristo lo alcanzó en nuestro lugar. Ahora Dios, por medio de la fe en Cristo, nos regala la perfección y nos considera justos y santos en sus ojos. Sin embargo, los que confían en su propia bondad
sus propias buenas obras, no van a ser salvos. Hay un solo Salvador que puede salvar y es Jesús. Si confío en otra cosa, otra persona, hasta mis propias buenas obras, no me van a poder salvar. No pueden. Por eso Pablo escribió a los Gálatas que estaban empezando a poner su confianza en sus obras. Pablo les escribió que estaban por caer de la gracia. Estaban por perder la salvación, por poner su fe en sus obras y no en Jesús. Muy bien, vamos a tomar sus preguntas sobre estos puntos al final de las preguntas de tarea, las preguntas de repaso. Entonces, la siguiente pregunta sobre el video fue esta. ¿Qué es la ley? Tenía que ver con Romanos capítulo 3, 19 al 20. ¿Qué es el mensaje de la ley según el video? Bueno, yo veo que Pedro levantó su mano y Ayesa también. Vamos a escuchar sus aportes. Primero Pedro y luego Ayesa, por favor. Gracias, hermano. Bueno, hermano, la ley es lo que expresa la voluntad de Dios. Eso lo podemos aprender a través de Romanos 3, 19 y 20. Y también eh, nos enseña qué es lo que debemos hacer, cómo debemos actuar a través de la ley, ¿verdad? Y que también nos enseña qué es lo que no debemos hacer. Okay. Entonces, eso es lo que yo puedo entender sobre lo que es la ley. Que Dios Muy en su bien. palabra nos enseña cómo aplicarla y cómo aprender qué debemos hacer y qué no debemos hacer. Gracias. Okay. Es la voluntad de Dios para nuestras vidas lo que Él exige que hagamos, digamos, pensemos y no. Gracias. Ayesa, ¿qué va a agregar a ese aporte? Sí, bueno, que no podemos cumplirla. Mm, La ley no llegamos a cumplirla porque hubo un momento en que una persona se le acercó a Jesús, un joven, y le preguntó que se había cumplido con todos los mandamientos y le dijo, sí, ok, entonces ahora da tu dinero a los pobres y no lo pudo. O sea, nosotros por nuestra misma condición no podemos lograr cumplir con la ley. Y el único que la pudo cumplir fue Jesucristo en toda su totalidad. mm, Entonces, la ley nos muestra que somos pecadores, pues. Nos hace entender que somos pecadores porque no podemos cumplirla. Eso lo oh, dice 20. La ley es el conocimiento del pecado, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Nos muestra, pues, que en nuestra condición no logramos nunca mm. cumplir la ley. Amén. Sí, sí, excelente. Muchísimas gracias por la respuesta. Entonces, vamos a dar resumen de lo que han dicho. Como bien contestó Pedro, la ley expresa la voluntad de Dios para nuestras vidas, nuestro comportamiento, o sea, cómo hablamos y pensamos y actuamos. Y se puede resumir la ley de Dios en 10 mandamientos que hallamos en Éxodo 20. Y también Jesús resumió la ley aún más cortamente. Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, toda tu corazón, toda tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Con esos dos se puede resumir la voluntad de Dios para nuestras vidas. Entonces, es lo que Dios exige de nosotros. Y la ley exige obediencia perfecta. No solamente que seamos buenos, Dios dice, ustedes deben ser santos porque yo, el Señor, su Dios, soy santo. Santo es apartado de cualquier pecado. Am, entonces, la ley, como Ayesa explicó bien, tiene como propósito mostrarnos nuestros pecados. Es como un espejo que nos muestra dónde estamos fallando para que nos arrepentamos de esos pecados y confiamos en. Prepara nuestro corazón
para el mensaje del Evangelio, que es el siguiente que vamos a ver. Yo creo que en Romanos 3:19, Pablo aclara que la ley nunca fue su propósito salvarnos. Nadie puede ser justificado por las obras de la ley. Am, Algunos piensan que cuando Dios dio la ley en el Antiguo Testamento, ellos sí debían salvarse con cumplir la ley, pero ahora que Cristo llegó, no, es por gracia. Mentira. Nadie en Israel podía cumplir la ley a la perfección, igual que nosotros no podemos cumplir la ley a la perfección. La salvación siempre ha sido por gracia, por medio de la fe en Cristo. Solo que los creyentes del Antiguo Testamento creían en un Salvador que no había llegado todavía, y nosotros creemos en el Salvador que ya vino. Entonces, sí, la ley nos muestra nuestros pecados. Y también, como dice Pablo en Romanos 1 y 2, la ley revela la ira de Dios contra el pecado. Esto prepara nuestros corazones para escuchar el Evangelio. Porque uno que no piensa, o uno que piensa que no tiene pecado, uno que piensa como Luisa, yo soy buena persona, yo a lo mejor tengo mis errorcitos, pero no tengo nada grande de que arrepentirme. Esa persona va a pensar que necesita un Salvador. Para nada, ¿verdad? Ah, qué bueno que vino el Salvador para esas malas personas que lo necesitan. Entonces la ley tiene que mostrarnos, tú eres esa mala persona. Tú no has cumplido con lo que tu Dios Santo exige de tu vida y mereces la ira de Dios. Por eso, wow, me hace ver, ok, yo soy el que necesito un Salvador desesperadamente. Así me prepara para recibir el mensaje del Evangelio. Y esa es la siguiente pregunta. ¿Cuál es el Evangelio? Según el video y lo que leyeron en Romanos 1, ¿qué es el Evangelio? A ver, le vamos a saludar también a Gladys. Gladys, buenos días. ¿Cómo está Gladys? Sé que tal vez está trabajando, entonces si no puede contestar, no hay problema. Buen día. Buen día, pastor, buen día. Bendiciones a todos. Igualmente, un gusto saludarle el día de hoy. Lo mismo digo, pastor, lo mismo digo. Ok. Muy bien. Yo veo que Pedro levantó su mano, pero vamos a dar a otros estudiantes también una oportunidad de aportar aquí. ¿Alguien más quiere contestar qué es el Evangelio? Bueno, parece que no tenemos otros voluntarios, entonces Pedro, por favor, por favor. Gracias, hermanos. Hermano, el Evangelio es muy claro, pues el Evangelio es el mensaje de la palabra de Dios. Son las buenas nuevas que Dios hizo, que reveló Cristo en su venida. Ese es el Evangelio. Y yo pienso que a través de su Hijo es el mensaje para salvarnos de nuestros pecados, pues. Ahí tenemos el Evangelio. Y también aquí en Romanos 1 del 16 y 17, ahí nos habla clarito del mensaje. Gracias, hermano. Muchas gracias, Pedro. Sí, sí, excelente. Vamos a escuchar de Ayesa también. Ayesa levantó su mano y luego María. Gracias, María. Qué bueno que quiere aportar. Buen día. Ajá. Dice la palabra en Romanos 1:17, porque el Evangelio, la justicia de Dios, se revela por fe y para fe.
porque está escrito, mas el justo por la fe vivirá. O sea, lo recibimos es por gracia. Esa gracia nos da la fe suficiente para poder aceptar a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Es un poder, es el poder de Dios manifestado para salvación nuestra. Eso es mi aporte, y no solamente para los judíos, sino para todos nosotros, para toda la humanidad. Amén. Sí, gracias. Entonces, en el Evangelio se manifiesta la justicia de Dios, o sea, la salvación para con nosotros, que es por fe y para fe. El justo por fe vivirá. O sea, está hablando de que ese estándar de justo y perfecto que Dios exige que logremos, no lo podemos alcanzar por obras, pero por medio de la fe en Cristo, Él nos da lo que nos exige allí. Entonces somos justificados por medio de la fe, por la obra de Cristo. Excelente. María, ¿qué iba a contestar María? Por favor. Pues casi lo mismo, que el Evangelio, pues es la buena noticia de que Cristo salva a través de la fe y que solamente por la fe en Cristo, la justicia de Cristo se nos es dada. Somos justificados por la fe en Él. Eso era todo. Gracias. Excelente respuesta. Dio buen resumen de la respuesta acá. Muy bien. Entonces, en sí, la palabra evangelio significa buenas noticias. Buenas noticias. Entonces, en particular estamos hablando de buenas noticias del amor de Dios y nuestra salvación para pecadores en Cristo Jesús. El enfoque del evangelio. Y por cierto, a veces se utiliza la palabra evangelio para referirse a los libros que cuentan la historia de Jesús. El evangelio según San Mateo, el evangelio según San Marcos. Aquí estamos utilizándolo de forma un poco diferente. Estamos hablando de cualquier lugar en la Biblia donde Dios anuncia la buena noticia de perdón y salvación en Cristo Jesús. Y eso lo hallamos no solo en los 4 evangelios, hallamos ese evangelio, buena noticia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Es el enfoque de la Biblia entera, que Dios nos salva de nuestros pecados por medio de la fe en Cristo Jesús. ¿Cómo lo hizo? Pues Cristo primero obedeció la ley, los mandamientos, en nuestro lugar. Romanos 5, versículo 19 dice que por medio de la obediencia de uno solo, Cristo, los muchos somos constituidos justos. Es decir, una cosa que Dios exige de nosotros para entrar al cielo, como vimos, es obediencia perfecta. No hemos alcanzado eso. Cristo lo alcanzó en nuestro lugar. En su obediencia activa toda su vida, Él obedeció los mandamientos de Dios perfectamente y lo hizo como nuestro sustituto en nuestro lugar. Eso quiere decir que la Biblia dice que ahora por medio de la fe, Dios toma lo que Jesús hizo, su registro de obediencia perfecta, y lo considera nuestro. Nos constituye justos con lo que Jesús hizo en nuestro lugar. También nos salvó Jesús con su obediencia pasiva. O sea, su obediencia activa era que activamente obedeció perfectamente la ley toda su vida. Su obediencia pasiva es que Él se sometió al castigo que nosotros merecíamos por nuestros pecados en la cruz. O sea, en un sentido, en la cruz Jesús era completamente pasivo en lo que estaba haciendo, en su obediencia a la voluntad del Padre, porque ahí estaba recibiendo Él nuestros pecados y el castigo que justamente merecíamos por todos nuestros pecados. Cuando Jesús ahí dijo, consumado es, estaba diciendo, yo pagué todo por ti. El último
azote de castigo de Dios por los pecados, ya lo sufrí. Yo sufrí su castigo por completo. Y esa buena noticia es que ahora por medio de la fe somos completamente salvos del castigo de Dios, completamente perdonados de nuestros pecados. Así que el Evangelio, buenas nuevas, que Jesús nos salva, si se enfoca en las dos obediencias de Cristo, como obedeció la ley perfectamente como nuestro sustituto y luego fue castigado como nuestro sustituto en la cruz para salvarnos. Bien, ahora dos preguntas más. Había muchas preguntas de repaso el día de hoy, pero piénsenlo. Ahora hemos visto el propósito de la ley, es mostrarnos nuestros pecados y conducirnos al arrepentimiento para que veamos la necesidad que tenemos de un Salvador. También el propósito del Evangelio es mostrarnos ese Salvador, darnos fe en Cristo, consolarnos que somos perdonados. Vamos a hablar ahora, aplicando esos dos mensajes, en qué situación, qué persona necesita escuchar la ley, qué persona necesita escuchar el Evangelio. Así que piénsenlo, ¿qué pasa cuando se comparte el Evangelio, las buenas noticias, a alguien que no reconoce o no se arrepiente de su pecado? ¿Qué piensan? Tal vez alguien que es como Luisa, ¿verdad? En el video. Piensa que es una buena persona y por eso va a ir al cielo. Tal vez ni piensa que necesita un Salvador. ¿Qué va a pasar si compartimos las buenas noticias sobre Jesús con Luisa sin que reconozca sus pecados primero? Escuchemos otra vez de María del Rosario, por favor. Si predicamos del amor de Cristo, por ejemplo, que Dios los ama, que tiene preparado un reino para ellos, ellos lo reciben bien, pues, pero se estarían engañando. Sí irían a la iglesia y todo, pero seguirían viviendo en pecado. Sí, vivirían una doble vida, pues, ir a la iglesia, cantar, escuchar, pero ellos se sentirían que van a ir al cielo porque van a la iglesia, pero no hay un verdadero arrepentimiento en su corazón. Bueno, es lo que yo he vivido con algunas personas que van a la iglesia, pero no tienen buenos frutos. Y cuando uno les dice, se enojan y dicen que no, que ellos están bien. Ok, muchas gracias, María. Sí, entonces Sí. vamos a estar animándoles a continuar en sus pecados, o sea, engañarles a pensar que Dios está bien con ellos mientras siguen pecando. Ok, muchas gracias. Buena respuesta. Escuchemos también ahora de Lilia. Lilia, ¿cómo va a contestar aquí? Buenos días, pastor. Buenos días. Yo pienso que cuando uno se les predica la palabra de Dios, o sea, el evangelio, a las personas que no conocen, no les importa. Yo tengo en mi caso a mi esposo. Él es una persona inconversa. Él es bien católico. Dice que él es una buena persona, que se va a ir al cielo porque ha hecho buenas obras. O sea, como dice en la historia. Pero el caso es aquí que no es por, como dice la palabra del Señor, no es por las obras que el ser humano va a irse al cielo, sino es por la gracia y por la fe que creemos en Dios. Entonces, es como, por ejemplo, uno se les explica, pero no toman interés, no quieren escuchar, no le importa, sino porque él dice que ya tiene, según él, las personas, tengo ganado el cielo,
porque yo he hecho buenas obras, he compartido mis bienes con otras personas, no soy mala persona, no soy malo, no he hecho nada malo, pero a veces quedo pensando y es como que a uno le duele el corazón, le duele el alma, pobre alma, ¿a dónde va a ir sin conocimiento de la palabra? Y uno si le quiere explicar, si le quiere enseñar, se le quiere decir, el Señor te ama, busca de Dios, pero se enojan, se molestan, entonces es algo complicado con esas personas que no toman interés, pero digo en mi caso, yo sigo orando y sigo perseverando. Yo sé que, como dice la palabra, el Señor ablanda el corazón al más terco. Ujú. Entonces, ese es mi criterio en parte de que a veces la necedad de la gente, de las personas, cuando uno se les habla, se molestan, se enojan, pero no sé, ya queden ellos, pero uno ya se comparte la palabra, uno ya queda con ese de que yo le eché un poquito de amor, de la palabra del amor de Dios hacia el corazón de ellos. Y si ya queda plantado, también ya será, depende de él. Y si no quiero escucharlo, pues ya también depende de él. Pero uno ya se queda con esa satisfacción de haberle compartido que Dios le ama, que Dios es bueno y que sin él uno nada se puede hacer. Ese es mi criterio. Sí, sí, muchas gracias por compartir su experiencia. Yo creo que tiene mucho que ver con el tema que estamos estudiando hoy. Porque si compartimos el mensaje del amor de Dios con alguien que no reconoce su pecado y necesidad de un Salvador, esa persona va a pensar, pero ya tengo ganado el amor de Dios, yo lo merezco por ser bueno, ¿verdad? Sí, Entonces, por esa razón, tenemos primero que compartir el mensaje de la ley con esa persona. ¿Realmente mereces el amor de Dios? Porque Dios no exige que así es. seas bueno, sino perfecto. Y si no eres Amén. perfecto, mereces su castigo. Tenemos que ayudarle a ver su pecado primero y luego Amén. compartir el mensaje de la gracia. Excelente, muchas gracias por compartir, Lilia. Entonces vamos a escuchar un comentario más acá de Gladys, y luego continuemos con la siguiente pregunta. Gladys. Sí, yo, pastor, tengo una dudita. También hay una hermana que dice, yo me la paso diciendo malas palabras, y es la señora del que canta las alabanzas, ¿no? Del líder de las alabanzas. Pero dice, Dios me ama igual, así que yo sigo con mi vida así. O sea, ¿qué mensaje uno le puede transmitir que sea el correcto, bíblico, ¿no? Pero ¿qué Ujú. mensaje uno le puede transmitir cuando también no está haciendo lo correcto, no es lo correcto, no debemos, porque Dios nos dice que refrenemos nuestra lengua. Entonces, no nos dice eso la palabra. Dios nos ama, pero no por eso tenemos que andar en la vida haciendo lo que a nosotros se nos ocurre. Ujú. Sí, una persona así necesita escuchar la ley, y necesita saber que Dios no está bien con su pecado y si continúa haciéndolo, terminará en el infierno, porque eso es lo que la Biblia nos enseña, el pecado Claro, conduce a la muerte. Entonces, hay claro. versículos bíblicos claros que hablan especialmente de nuestro hablar. En Santiago, él habla de la lengua como un fuego entre los miembros del cuerpo, que si no lo aguardamos, puede terminar consumiendo todo el cuerpo en el infierno, ¿verdad? Entonces, uno Ajá. puede usar versículos así para un shock. Tienes que Claro. arrepentirte de lo que estás haciendo y Dios te perdonará. Pero luego en frutos de arrepentimiento vamos a querer cambiar. Ah, sí, Ya, gracias, 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 pastor. gracias por Gracias, pastor. compartir. Sí, a usted, Gladys. Entonces, vamos a contestar esta pregunta. ¿Qué pasa cuando se comparte la buena noticia del amor y perdón de Dios con alguien que no se arrepiente de sus pecados? Va a tener un horrible efecto en esa persona. Ellos van a pensar que Dios está bien con sus pecados. Y no hay ningún versículo bíblico que diga eso. En vez de arrepentirse de sus pecados, serán animados a seguir pecando. Ah, pues Dios me ama.
Entonces, si me ama tal y como soy, voy a seguir tal y como soy. No es el mensaje bíblico eso. Jesús sí pasó tiempo con recaudadores de impuestos y prostitutas, pero no para animarles a seguir pecando. Los llamó al arrepentimiento y luego perdonaba y los llamaba a una nueva vida en Cristo. Entonces, si compartimos el amor de Dios, su perdón con personas que no piensan que lo necesitan, están bien en sus pecados, no reconocen su pecado, no arrepienten de sus pecados, eso les va a hacer daño, van a terminar en el infierno. Al otro lado, ¿qué pasa cuando se predica la ley a un pecador arrepentido sin predicar el evangelio? Ahora imaginemos, tenemos a alguien como el recaudador de impuestos en esa parábola que contó Jesús. Él está en el templo y boca para abajo porque ni puede levantar la cabeza en presencia de Dios. Y él dice, ten misericordia de mí, Dios, un pobre pecador. Reconoce sus pecados, les pesan, es triste sobre ellos. ¿Qué le sucede a una persona así si le compartimos el mensaje de la ley, lo que Dios exige de él, la ira de Dios sobre sus pecados? ¿Qué piensan? Sí, comience por favor la conversación, Ayesa, por favor, Ayesa. Bueno, profesor, de verdad que yo me pongo en el lugar de esa persona y yo me deprimiría, o sea, no vería pues una esperanza en mi vida. Imagínese que no se hable solamente de la ley, de que te estás condenado, de que tu vida no va al infierno, pues tu alma. Oye, y no hablarle del amor de Dios y de la salida que hay, que es Cristo Jesús, pues de verdad que es horrible para una persona porque no va a hallar esperanza, no va a tener ninguna esperanza de un, de que cuando vaya a morir, pues vaya a partir con el Señor, o sea, no va a tener una ida al cielo, pues como dicen. No, no me voy a ir al cielo, no, tú no te vas al cielo porque tú estás condenado, tú eres pecador. Entonces, de verdad que es terrible para una persona. Y pues se va a quedar así, mucha gente se queda de esa manera. Bueno, si no, voy a seguir pecando. Entonces se quedan así y voy a aprovechar lo que me queda de vida para seguir haciéndolo mal. Y esa no es la idea es que la ley nos muestre pecado para que después entonces le mostremos a ellos la salida que es Cristo Jesús, la esperanza, la vida, una vida eterna, una vida en felicidad, pues porque es para nosotros maravilloso poder ir al cielo con Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias por su aporte. Excelente respuesta. Pedro levantó la mano también. Pedro, por favor. Gracias, hermano. Vea, yo le voy a dar una respuesta según como es la forma como Dios obra. Dios hizo cada una de las cosas para que tuvieran un fin, para que se aplicaran a lo que se tiene que aplicar. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo. Si nosotros tenemos un vehículo y le echamos agua, el vehículo no va a funcionar. En este caso, cuando se predica el evangelio y el evangelio no tiene que ser predicado en ese momento y tiene que ser predicado la ley, eso no causa ningún efecto, sino que nos cierra las puertas. Aquí en la pregunta que estamos específicamente, cuando se predica la ley, donde tiene que ser predicado el evangelio, lo que hace es que a nosotros se nos niega la oportunidad de conocer que nuestros pecados nos han sido perdonados. Entonces nos desvían del tema y nos llevan a otro lado. Entonces la enseñanza es una enseñanza que no edifica, sino al contrario, nos aparta y nos destruye.
Esa es mi respuesta. Gracias, hermano. Buena respuesta. Si nos aparte y nos destruye, porque vamos a concluir que, ay, estoy perdido, necesito hacer muchas buenas cosas para tratar, tengo que cumplir estas exigencias. O, como bien dijo Ayesa, puede desesperarse uno y decir, merezco el castigo de Dios, no hay salvación para mí, no hay forma de que Dios me perdone. Excelente. Miguel levantó su mano también. ¿Cuál es su aporte aquí, Miguel? Ahorita yo pensaba aportar un poquito más, pero los hermanos han aportado cosas pues, valiosas. Pero yo entiendo, ¿verdad?, que hay métodos de predicar el evangelio, de llevarle la ley, o de llevarle la ley cuando hay que llevarle la ley, o llevarle el evangelio cuando hay que llevarle el evangelio. La persona no se puede, primeramente, pues, no sé, pero eso debe obligar, ¿sabes? Cuando hablamos a las personas, debemos de llevar de muestra, pues, la Biblia y llevar versículos, ¿verdad?, que muestran, ¿verdad?, de dónde sacamos nosotros esa veracidad, ¿verdad? O sea, en caso de la persona, pues, a lo mejor va a creer, ¿verdad?, que por sus méritos, como estamos hablando, que se merece ir al cielo cuando muera. O sea, ahí nosotros, pues, le aplicamos la ley, ¿ves? Le hablamos que de los mandamientos, ¿verdad? En mi experiencia, yo he tenido oportunidades y en ambas versiones, en la ley y en el evangelio, se han molestado. Y rápido el pecador pues se bloquea. Yo no bebo, yo no fumo, yo no le hago daño a nadie, me acuerdo temprano, y ahí se trancan. Entonces, hay que llevarle, la Biblia dice, ¿verdad?, según la ley de Dios, ¿verdad? Y también junto con el amor. Si la persona pues, no se persuade, pues tratar de irse acercando para que la persona tenga entendimiento y conocimiento, porque también tenemos que ver que hay personas que, bien sea, el hombre pecador no entiende las cosas espirituales, ¿verdad? Entonces, tenemos que llevarle eh, 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 versículos bíblicos, tenemos que llevarle porciones bíblicas para que ellos puedan ir conociendo, ¿verdad? Y tener, pues, que puedan crear en ellos fe. Algo hará Dios mientras les estamos predicando. De alguna forma, pues Dios va a ablandar el corazón, ¿verdad? Porque el Espíritu también redarguye, ¿verdad? A aquellas personas que no se dejan redarguir, porque también el Espíritu redarguye al pecador. Pues yo me acuerdo en mi vida antes de pecado, ¿verdad? Cuando hablaban en sí el Evangelio, ¿verdad? Y yo me negaba, algo había en mí que que se descontrolaba, ¿ya? Y creaba conciencia en mí. Yo creo que debemos usar la ley cuando hay que usarla y debemos usar la palabra del amor de Dios con mucho entendimiento. Eso es lo que yo puedo aportar, pastor. Sí, sí, gracias. Estoy de acuerdo. Y como usted dice, a veces es bueno compartir dónde dice la Biblia eso también, porque uno puede bien compartir la sencilla verdad que tú eres un pecador que mereces el castigo de Dios, pero a veces la persona va a decir, ¿quién eres tú para juzgarme a mí? Amén. Entonces, es bueno decir, no estoy juzgando yo, estoy simplemente diciendo lo que la Biblia misma dice. Veamos un versículo bíblico que diga eso. Entonces, sí, es bueno mostrar, esto es lo que Dios dice en su palabra, no es mi opinión nomás. Edwin, aquí dice en el chat, nos saluda, buenos días, Edwin. También se siente siempre culpable, mas no perdonado. Sí, ese es el resultado cuando uno escucha la ley y es arrepentido y no escucha el evangelio. Va a reconocer con tristeza su pecado, pero va a creer, no va a saber que su pecado es perdonado, vivirá culpable. Entonces, tal vez temiendo el castigo de Dios también. Recordarles, recordarles que la ley siempre nos condena. La ley siempre nos muestra que no podemos cumplir ni hemos cumplido la ley. Nos muestra la ira de Dios. La ley nos condena. Entonces, un pecador arrepentido que sigue escuchando la ley podría terminar en el infierno creyendo que Dios no lo puede perdonar. O sea, puede desesperarse de ser perdonado.
Tal vez un triste ejemplo de esto en la Biblia es Judas, ¿verdad? Judas traicionó a Jesús. En un sentido, después se arrepintió, reconoció su error, estaba muy, muy triste de lo que había hecho, pero no pensaba que Jesús lo podía perdonar. Se desesperó, se ahorcó y terminó en el infierno. ¿Jesús ganó perdón para Judas? Claro que sí. Jesús murió por sus pecados también. Él necesitaba escuchar el evangelio, pero los líderes de los judíos, a los cuales él quiso devolver el dinero, no le compartieron el evangelio. Básicamente dijeron, es tu problema. Entonces, sí, se desesperó. Entonces, el otro caso podría ser que si la persona triste sobre sus pecados sigue escuchando las exigencias de Dios, tienes que hacer esto y esto y esto y esto, su conclusión va a ser, yo soy la respuesta. Yo tengo que ganar mi perdón. Y podría esforzarse mucho para ser una mejor persona, cumplir la ley de ahí adelante para salvarse de sus pecados. Pero otra vez, esa persona termina en el infierno, porque en vez de confiar en Jesús como Salvador, va a confiar en sus propias obras. Así que ahí tomamos una pausa para sus preguntas sobre estos temas. ¿Cuáles preguntas tienen? Pedro levantó su mano. ¿Cuál es su pregunta, Pedro? Bueno, hermano, yo tengo varias preguntas en este tema. Mi primera pregunta en este tema es cómo podemos aplicar nosotros la palabra correctamente en el caso del pecado, porque la palabra dice que tenemos que tener santificación, ser santo porque Dios es santo, hablando del tema para entrar al reino de los cielos, ¿verdad? Él quiere que nosotros seamos perfectos y como sabemos, no podemos alcanzar la perfección. Entonces, ¿cómo podemos aplicar en nuestras vidas esa aceptación de Dios para que seamos avalados o justificados, pues, para que nuestro nombre se encuentre ya en el libro de la vida y tengamos el pasaporte para entrar al reino de Dios? Esa es mi pregunta. Sí. Y la Buena otra, A ver, vamos a contestar una por una, Pedro, porque esa es correcto. excelente pregunta. Y la respuesta bíblica es sencilla, confiando en Jesús. Amén. O sea, Dios exige santidad de nosotros, pero no que nosotros, la Biblia dice que no podemos ser santos en nuestras obras. Por nuestra obediencia no lo vamos a lograr. Y ese es el mensaje de la ley para mostrarme, yo necesito a un Salvador. Así que por obra del Espíritu Santo confío en Jesús. ¿Y qué hace Dios? Perdona todos mis pecados, me limpia con la sangre de Cristo. También toma el registro de obediencia perfecta de Cristo, que Él ganó en mi lugar. Todas sus buenas obras me las acredita a mí. Así me constituye justo por medio de la fe. Así que lo vamos a decir así. Lo que Dios exige de nosotros, perfección, por medio de la fe, Dios mismo nos regala eso. Dios nos hace perfectos y santos en sus ojos por medio de la fe en Cristo Jesús. Entonces, Amén. cuando estamos animando a las personas a vivir vidas santas, eso es bueno y bíblico, pero no lo hacemos implicando que podemos alcanzarlo para ser salvos por nuestras obras. Más bien, les aseguramos, ustedes han sido salvos ya, son perfectos en los ojos de Dios por medio de la fe en Cristo. Ahora en gratitud, vivan así, apártense del pecado. Cristo salvó de eso. Vivan vidas de agradecimiento. ¿Ok?
Amén, amén. ¿Cuál es Ah, su siguiente pregunta entonces? ajá. Mi próxima pregunta es sobre el Evangelio y la ley. ¿Cómo aprender también a aplicarlo allí? Porque usted sabe que yo tengo mucho tiempo ya estudiando la palabra de Dios y he estado en una iglesia y en la iglesia me conseguí un choque, pues que es el que tenemos aquí y siempre, como usted decía hace poco en la clase, que sentimos es miedo más bien si estamos en el lugar correcto o si lo estamos haciendo bien. Entonces mi pregunta es, por ejemplo, tenemos un caso en donde David, cuando cometió el pecado que mandó a matar a Urías, Dios utilizó al profeta Natán y lo mandó a llevarle el mensaje, pero la forma como él da el mensaje, de una forma con el amor y cómo lo aplicó. Entonces, a este tiempo de la gracia, nosotros cómo podemos aplicarlos en el grupo donde nosotros llevamos la palabra a quien nosotros le predicamos. ¿Cómo podemos hacer para que la gente entienda correctamente lo que es la ley, cómo aplicarla y qué es el evangelio y cómo aplicarlo en nuestras vidas? Gracias. Sí, o sea, esto es algo de uno estudia la Biblia y aprende y mm, siempre es un poco difícil saber cuándo aplicar ley y evangelio. Les damos principios aquí, principios bíblicos, compartimos la ley con alguien que no reconoce su pecado o no se arrepiente de él. Compartimos el evangelio con un pecador arrepentido. Ahora, en una congregación hay muchas personas mixtas, ¿verdad? Y la realidad es que todos necesitamos los dos mensajes todos los días, porque todos tenemos dentro de nosotros un pecador no arrepentido, la naturaleza pecaminosa, ¿no? Y tenemos también la nueva creación, la nueva naturaleza que es un pecador arrepentido. Entonces necesitamos escuchar la ley y el evangelio. Así que para modelar esto, una buena prédica debe tener siempre un patrón donde primero se les muestra su pecado y la ira de Dios que merecen por él, y luego que se comparta sin condiciones el evangelio, que Cristo los salvó de su pecado, su vida, su muerte en su lugar, les ha ganado el perdón y el cielo. Son salvos por medio de la fe en Cristo. Y después de eso, también usar la ley como una guía. Ahora en gratitud, ¿cómo van a vivir? ¿Van a seguir cometiendo ese pecado anterior? No. Cristo los salvó de eso. Ahora vivan así, porque son los hijos redimidos de Dios. Entonces, ese patrón de primero la ley como espejo, mostrarles su pecado, llamarles al arrepentimiento, luego compartirles el evangelio sin condiciones y luego aplicar la ley como una guía para su vida de gratitud. Ya han sido salvos, ahora cómo van a vivir como hijos de Dios. Amén. Okay. Excelente preguntas, Pedro. Si tiene más, me puede enviarlas al WhatsApp privado, ¿ok? Escuchemos Gracias, de hermano, gracias. Noé de que Ayesa, por favor, tenía una pregunta aquí también. Ay, sí, pastor. Ve, eh, yo pienso que para poder captar, y corríjame si estoy equivocada, podría hablarle acerca de lo que Dios ha hecho en mi vida, de lo que Jesús ha hecho en mi vida, de cómo era yo y cómo Dios ha transformado mi vida a través de la palabra de Dios para entonces poder empezar a hablarle pues de su condición a través de la palabra, así como lo decía mi hermano, con la Biblia en la mano, con los versículos correctos, pero uno podría captar como ustedes nos han enseñado, pues esa atención con respecto a hablándoles pues de nosotros mismos, de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, de cómo ahora pues nosotros somos salvos es por medio de Jesús, de todas las bendiciones que hemos logrado es a través de Jesús, cómo nos ha limpiado del pecado. Amén. Pienso yo, ¿no? Que se puede comenzar de esa manera. Sí, y de Amén. hecho el apóstol Pablo muchas veces utilizaba su propia historia de conversión.
El hecho de que él antes era perseguidor de la iglesia de Dios, y luego Dios lo salvó, lo perdonó y ahora lo estaba utilizando como apóstol. Y para mostrar que la gracia es para todos, es también para ti. Y sí, uno puede compartir su propia historia así, no hay problema. Con testimonios, así, testimonios personales, si es sobre algo universal, como el pecado y la gracia, o sea, eso es cierto para todos, ¿verdad? Todos Amén. somos pecadores, todos somos salvos por la gracia, está bien usarlo. Cuando causa un poco de problema es cuando no es una promesa universal de Dios, o sea, un testimonio, por ejemplo, que yo estuve enfermo con cáncer y Dios me sanó y ahora estoy bien. Y no hay problema con compartir eso para dar gracias a Dios, pero a veces al compartir un testimonio así, la persona que tiene un papá que falleció de cáncer va a Mm. decir, ¿y por qué no sanó a él Dios? Y podría Ah, causar confusión, ¿verdad? Que Dios promete esto para todos, ¿por qué no lo hizo conmigo? Y así que sí, pero usted dio un muy buen ejemplo de utilizar la historia de nuestra salvación del pecado que Dios obró en amén. nosotros y como un ejemplo que es para ti también. Ujú. Amén. Gracias, profesor. Gracias, gracias. Gracias a usted. Muy bien, amigos, entonces vamos a dar un resumen y luego tenemos dos preguntas al final que vamos a considerar aplicando lo que hemos aprendido. Hay un sentimiento muy común en el mundo y en el corazón humano que todos los que son más o menos buenos serán salvos sin importar sus creencias. Y la realidad bíblica es que no es así. Esa es una forma, de hecho, del legalismo. Las palabras claras de Jesús dicen que hay solo una forma de ser salvo. Dios exige perfección no porque podemos alcanzarla, pero Dios regala la perfección por medio de la fe en Cristo Jesús. Por eso Jesús dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no crea será condenado. Lo pone muy en claro. La diferencia entre cielo e infierno no eres tú ni tus obras. La diferencia entre cielo e infierno es Jesús y la fe en él. Entonces, por medio de la fe en Cristo somos completamente salvos de todos nuestros pecados del infierno. Vamos al cielo. Si uno no tiene fe en Cristo, no es el caso, no tiene posibilidad de ser salvo. Recordándoles del propósito principal de la ley, nos muestra nuestro pecado y la necesidad de un Salvador. La ley nos muestra que Dios exige la perfección, no solo que seamos buenos, sino perfectos. Nos muestra que Dios castiga a los que no son perfectos. Nos muestra que no hay escape. Hasta nuestras buenas obras no son buenas y exigen el castigo de Dios. O sea, la ley cierra toda puerta de escape que no sea la única que revela Dios en el Evangelio, Jesús. Y a propósito, la ley tiene ese propósito. Tú no puedes salvarte a ti mismo. Es eso así nos prepara para escuchar la buena noticia sobre el que nos ha salvado ya, que es Cristo Jesús. El Evangelio son las buenas noticias que Dios nos ama. Un amor inmerecido, la gracia de Dios. Nos ama y en ese amor envió a Cristo para ser nuestro sustituto en su vida perfecta, a obediencia activa, y en su muerte en la cruz, obediencia pasiva en nuestro lugar. Y así, Cristo ha pagado por todos nuestros pecados y nos ganó un lugar en el cielo. El Evangelio presenta esa buena noticia, obra la fe en Cristo como Salvador y así nos salva. Por medio de la fe en Cristo recibimos perdón
y vida eterna como un regalo de parte de Dios. Se puede considerar estos propósitos utilizando un ejemplo de la medicina. Una radiografía es muy bueno en identificar un problema en tu cuerpo. Por ejemplo, si tú tienes un dolor en tu pecho, pueden sacar una radiografía o ecocardiograma, y eso va a indicar si hay un bloqueo o si tienes un tumor. Puede identificar el problema. No puede solucionar el problema. Si tu médico te recomienda como tratamiento para tu cáncer que pases por 8 radiografías más, eso no te va a remediar, no va a quitar el cáncer de tu cuerpo. El radiografía puede identificar el problema, pero no puede solucionarlo. Necesitas medicina, tratamiento para solucionar el problema. Y en esta ilustración, este ejemplo, la ley es como la radiografía, porque nos muestra claramente nuestro tumor, lo que nos está matando en nuestra relación con Dios, el pecado. La paga del pecado es la muerte, ¿verdad? Pero la ley no puede solucionar eso. La ley, con sus exigencias, no es la solución. Siempre me va a condenar, me va a mostrar más y más el pecador que soy. El remedio es el Evangelio. En el Evangelio se anuncia las buenas noticias que Cristo ya nos ha salvado de nuestros pecados, que Él sufrió nuestro castigo, la muerte eterna que merecíamos por el pecado en la cruz. Así nos quitó el pecado para siempre. Esa buena noticia es la medicina que nos salva. Nos obra la fe en Cristo, el Evangelio, y así Dios nos perdona y somos salvos eternamente. En ese sentido, el Evangelio es como la medicina que nos salva y la ley es como la radiografía que identifica el problema. Ok, vamos a llenar los blancos. El propósito de la ley es mostrar los pecados y conducir al arrepentimiento. Entonces, la ley es para los que de un aporte en el chat. Sí, estoy de acuerdo. María aportó en el chat para pecadores. Es cierto. O sea, en un sentido, todos necesitamos escuchar la ley porque todos somos pecadores y necesitamos que Dios nos ayude a identificar específicamente cuál es nuestro pecado. También se podría llenar este espacio con, a ver, Miguel levantó su mano. Ajá, yo entiendo, según entiendo, la ley para los pecadores y también para los legalistas, porque el legalista pues siempre va a estar ahí con la ley, con la ley, con la ley, olvidándose ¿sabes? De las buenas nuevas de salvación. ¿Ven? Sí, sí, sí. Estoy de acuerdo. Vamos a ponerlo así. La ley es para los no arrepentidos. La ley es para los no arrepentidos. Claro que todos necesitamos escuchar la ley para mostrar nuestro pecado individual, pero la ley no es para los pecadores arrepentidos. Vimos que si seguimos compartiendo ley a un pecador arrepentido, se va a desesperar de ser salvo. Entonces, hablando de un caso específico, la ley es para los pecadores no arrepentidos, los que no reconocen su pecado o no se arrepienten de él. El Evangelio es para los pecadores arrepentidos, los pecadores que reconocen su pecado y son arrepentidos de él. Entonces necesitan ellos, les urge escuchar las buenas nuevas sobre Cristo. Se puede decir también, la ley y el Evangelio son para todos, porque todos necesitamos
estar viendo nuestros pecados y escuchando que somos perdonados todos los días. Así es como Dios alimenta nuestra fe en Cristo y nos mantiene como sus hijos. Pero en casos específicos, la ley es para los pecadores no arrepentidos, el Evangelio es para los pecadores arrepentidos. Muy bien. Continuemos entonces con aplicando estas verdades a dos situaciones. Ok, vamos a imaginar que hay una persona que piensa que irá al cielo porque es una buena persona y ha vivido una buena vida. Igual que todos pensaron de Luisa, que oh, debe ir al cielo porque era buena persona. Esta persona se cree suficiente bueno de su parte. Él no toma, no fuma, ayuda a sus vecinos, es amable, da de su dinero a los pobres. Él piensa que va a ir al cielo por esa razón, por esas obras que hace. ¿Qué vas a decir a una persona así? ¿Qué mensaje vas a compartir con esta persona? ¿Ley o evangelio? ¿Y en qué orden? Ahora, les voy a dividir en dos grupos pequeños para que platiquen esto en grupos pequeños, porque no hay mucho tiempo. Ya está. Ok, acabo de abrir los grupos pequeños. Por favor, pasen al grupo pequeño. ¿Y qué mensaje van a compartir con una persona así? Ok. También hacerles saber, amigos, que estas preguntas probablemente van a estar en su examen final, su proyecto final. Entonces, si quieren tomar unos apuntes aquí, les serviría mucho cuando al final del curso están desarrollando su proyecto final. Vamos aquí está. Así que tenemos una persona que se cree suficiente bueno para ir al cielo por sus propias obras. ¿Cómo vamos a manejar esta situación? Un comentario que escuché en uno de los grupos era, pues le voy a decir que no es así, que la Biblia nos enseña que no es por obras que somos salvos, es por la fe en Cristo que somos salvos. Y eso está bien, o sea, estás corrigiendo el error de su pensar y creer, pero le deja a esta persona con un problema todavía. Él no ve su pecado, no reconoce su pecado, no se ha arrepentido de su pecado. Entonces, a lo mejor va a decir, oh, ok, la salvación es por la fe, no es por las obras. Y qué bueno que Jesús vino para salvar a esas malas personas que necesitan ser salvas, porque él no reconoce su propia maldad. Así que vamos a tomar un paso un poco diferente. Vamos a primero utilizar la ley para mostrar a esta persona que él también es pecador, que merece el castigo de Dios, y para preparar su corazón para escuchar el Evangelio. Vamos a dar una respuesta aquí entonces. Primero, le vamos a amar a esta persona. A lo mejor en los ojos del mundo, él es una buena persona. Y podemos hasta decirle eso, o sea, no tenemos que comenzar con, no, tú eres una horrible persona, pecador. Eso le va a hacer tapar los oídos. Él no va a querer seguir la conversación. Entonces, vamos a amarle, pero luego sí necesitamos mostrarle que aunque él se considera bueno, Dios no exige eso. Dios exige que él sea perfecto. Y tal vez podemos ayudarle a ver unas formas en su propia vida donde no ha alcanzado eso. Podemos preguntar sobre pensamientos. ¿Nunca has mirado a otra mujer con codicia en tu corazón? En toda tu vida, todos tus pensamientos sobre otras personas han sido santos. ¿Nunca te has enojado con alguien que ha hecho algo mal a ti?
O sea, ayudarle a ver que la santidad que Dios exige es más allá que podemos nosotros producir. Y en el proceso, ayudarle a ver, yo también soy pecador, no soy perfecto. Si conocemos bien a esta persona, no será difícil mostrarle pecados específicos que ha cometido. Pero aún si no lo que no le conocemos bien, podemos hablar sobre todo con esas, a lo mejor no ha cometido actos que el mundo considera muy malos, como asesinar, robar, etcétera, pero ha pecado. Normalmente nos enfocamos en pensamiento, pecados de pensamiento, de palabra tal vez, porque esos son los que consideramos menores, pero Dios los considera tan serios. Estoy pensando en Mateo capítulo 5. En Mateo capítulo 5, Jesús muestra lo que Dios en realidad exige con los mandamientos. Sí, Dios dice no matar, pero también dice que el que se enoja con su hermano es culpable como un asesino. Dios dice, no cometerá adulterio, pero el que mira con codicia en su corazón es tan culpable como el adúltero, y merece el castigo del infierno. O sea, en esa sección Jesús está mostrando, no, Dios está exigiendo una santidad que te muestra que tú no eres así. Tú eres un pecador que mereces el castigo de Dios. Y esperamos que reconozca eso, porque si lo reconoce, podemos presentar la solución. El Evangelio, la buena noticia de lo que Cristo hizo para salvarle, y la buena noticia que en Jesús Dios nos ha perdonado y nos da la perfección que Él mismo exige de nosotros. Podemos asegurar a esta persona que sí, su salvación no depende de sus obras, sino en la obra de Cristo. Y Cristo obedeció perfectamente en su lugar y murió en la cruz bajo su castigo. Ahora por medio de la fe en Cristo, uno es perdonado y salvo. Por cierto, este patrón lo saqué de la Biblia. ¿Por qué? Hay una historia sobre Jesús y un joven hombre rico que es así, ¿verdad? En Marcos capítulo 10, un hombre rico se acerca a Jesús, se arrodilla frente a él, dice, buen maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Escuchen, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Él piensa que por sus obras puede alcanzar el cielo. Entonces, ¿qué dice Jesús en respuesta? ¿Por qué me llamas bueno? Hay solo uno que es bueno, es Dios. Ven cómo Jesús está tratando de ayudarle. Ser bueno no es suficiente para ganar el cielo. Tienes que ser tan bueno como Dios para ir al cielo, y eso es imposible. Pero luego Jesús dice, conoce los mandamientos y da una lista. Y el joven dice, maestro, todos estos los he guardado desde mi niñez. ¿En serio? No. Él estaba ciego a sus propios pecados. O sea, él había pecado contra esos mandamientos, pero él pensaba que no. Entonces, ¿qué dice? Jesús lo miró y le amó. Y en su amor, Jesús decidió mostrarle su pecado. Este hombre pensó que él había guardado todos los mandamientos. Jesús le mostró, no, ni guardaste el primero y el más importante. Él le dijo al joven, pues entonces ve, vende todo lo que tienes y luego sígueme. ¿Y qué dice? El joven se fue triste porque amaba a lo que tenía, su dinero, más que a Dios. Reconoció su pecado. Ni había guardado el primer mandamiento de amar a Dios sobre todas las cosas. Y Jesús le mostró eso para que se arrepintiera. Desgraciadamente se fue triste sin escuchar el Evangelio.
O sea, Jesús le hubiera compartido las buenas noticias de perdón si este hombre había dicho, estoy pecando aquí, perdóname. Pero no. Así que sí, el modelo que estamos siguiendo aquí es muy semejante a lo que Jesús hizo con el hombre rico. Él pensaba justificarse a sí mismo con sus obras para ir al cielo. Jesús utilizó la ley para que entendiera que él era pecador también. Y luego nosotros compartimos el evangelio al pecador arrepentido. Ahora un caso un poco diferente. Y esto para terminar la clase entonces. Tenemos ahora uno que está pensando que por sus muchos pecados es demasiado tarde ser perdonado. O sea, reconoce esta persona que ha vivido una vida impía, alejado de Dios. Ahora tal vez se acerca la muerte, está pensando en su relación con Dios y esta persona piensa que Dios nunca podría perdonarle o salvarle. Solo vamos a tomar una respuesta. ¿Qué es el mensaje que más necesita escuchar esta persona? ¿La ley o el evangelio? ¿Qué piensa? Sí, Miguel, por favor, activar el micrófono. Sí, entiendo que esa persona lo más que necesita es el evangelio, porque ¿de qué le va a valer la ley si ya está a punto de morir? Entonces, lo que necesita es el amor de Dios, que lo va a hacer comprender, ¿ya? Y pues, hacer la vida con Cristo, porque oportunidades Dios tiene de más. Pues, llevarle el amor del evangelio, la buena nueva, y cómo Dios lo ama, y cómo Dios lo perdona. Y entiendo que sí, el evangelio, no la ley. Amén. Excelente, muchas gracias. Buena respuesta. Sí, esta persona y el anterior comparten el mismo problema, ¿verdad? El anterior pensaba que iba a salvarse por sus buenas obras. Esta persona piensa que no se puede salvar por sus malas obras. Las dos personas están mirando a sus obras en cuanto a la salvación. Y el legalismo conduce a estos dos lugares, o orgullo, soy buena persona, o a la desesperación. Pero en este caso, la diferencia es que ella reconoce su pecado, ¿no? Y tal vez hasta es triste sobre lo que ha vivido, tiene miedo de que no puede ser perdonado, necesita más ser consolado con el mensaje del Evangelio. Entonces, podemos indagar un poco, preguntarle por qué piensa así. Y también podemos afirmar que sí, ella es una pecadora y que sí merece el castigo de Dios. O sea, está correcta en lo que está suponiendo en cuanto a eso. Pero nuestro énfasis aquí va a ser en el Evangelio. Necesita escuchar el consuelo. Esta persona ya reconoce su pecado. Entonces podemos ofrecerle el Evangelio de pleno y gratuito perdón en Cristo. O sea, decir, sí, pecaste, yo he pecado, todos hemos pecado y somos privados de la gloria de Dios, merecemos su castigo, pero la Biblia nos enseña que Dios ha ganado un perdón y una salvación para todos, incluso para usted. Y que ese perdón y salvación no dependen de ti, depende de lo que hizo Cristo en tu lugar. Él vivió la vida perfecta que usted no vivió. Él murió en la cruz, sufriendo el castigo que usted mereció. Ahora, por medio de la fe en Cristo, Dios te perdona todos tus pecados. Y tal vez una buena historia bíblica que compartir con esta persona es el del criminal en la cruz. Porque él estaba en una situación semejante, ¿no? Él había vivido una vida de crimen, mereció una sentencia de muerte de los romanos, pero aún peor, muerte eterna de Dios. Y ahí en la cruz,
se arrepintió, creyó en Cristo como Salvador. ¿Y qué le dijo Jesús? Hoy estarás conmigo en el paraíso. O sea, él prometió, eres salvo. Entonces podemos usar esa historia para compartir el evangelio con esta persona, asegurarle que ella sí puede creer en Cristo por obra del Espíritu Santo y será salva igual. Muy bien. Entonces ahí tenemos que terminar. Ya les comenté un poco sobre el proyecto final y cada vez que llegamos a una pregunta que probablemente va a estar en su proyecto, les voy a indicar. Entonces, las preguntas en esta clase eran las últimas dos. ¿Cómo responderías a alguien que cree que por ser bueno va a ser salvo? Y vimos eso. Aplicamos primero la ley. Dios exige perfección. No has alcanzado eso. También la segunda sobre esa persona que piensa que por su vida pecaminosa ya es demasiado tarde para ser perdonado. Y acabamos de contestar eso. Vamos a enfocarnos más en el Evangelio con esa persona, afirmar que por nuestros pecados merecemos el castigo de Dios, pero enfocarnos en el hecho de que Cristo nos salva de eso. Así que sí, va a haber más preguntas así. Por favor, estén listos en cada clase con algo para apuntar. Así les va a salvar mucho trabajo de volver a repasar grabaciones y al final del curso. Terminemos entonces con una oración. Oremos. Señor Jesucristo, te damos gracias que nos amas. Nos amas aunque no lo merecemos. Y nos amas de tal forma que nos muestras nuestro pecado y cuánto te necesitamos a ti. Y también porque nos muestras lo que has hecho en tu profundo amor por nosotros para salvarnos de todos nuestros pecados. Y pedimos tu bendición sobre nuestra vida espiritual, que sigas utilizando tanto la ley como el evangelio para mantenernos en la fe en ti. También pedimos tu bendición sobre nuestro compartir de esos mensajes con los demás. Ayúdanos a utilizar la ley para mostrar al pecador no arrepentido su pecado hasta que se arrepienta. Ayúdanos a usar el evangelio para consolar al pecador arrepentido que es perdonado y salvo. Es en tu nombre, Cristo, que te pedimos esto. Amén. Bueno, ahora los que quieren pueden despedirse.